Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Vera Campos, yo soy psicóloga y los acompaño desde el Centro Médico de Radioterapia del Siglo XXI. Como se nos ha hecho costumbre, los últimos miércoles de cada mes hemos abierto este espacio para hablar de temas que están enfocados en la parte oncológica. Y en esta ocasión no les quiero hablar únicamente como psicóloga, sino como alguien que ha acompañado a muchas personas en el proceso oncológico y que en muchas ocasiones he tenido que escuchar frases como ya no puedo más y hasta aquí llego yo. Así que si usted es una de estas personas o conoce a alguien que está viviendo un proceso oncológico, lo invito para que me acompañe en este espacio y podamos conocer un poquito más de este tema tan importante. El tema de hoy lo enfocamos muchísimo en sobrepasar los límites y básicamente es cuando el diagnóstico o la enfermedad me sobrepasa los límites que yo creo que puedo tolerar. Y para dar inicio, tenemos que hacernos una pregunta muy importante y es, ¿qué significa para mí sobrepasar los límites? Desde la psicooncología, el cáncer se experimenta como algo biopsicosocial y al mismo tiempo existencial, reconociendo que la enfermedad impacta profundamente no solo el cuerpo, sino también la historia emocional, la identidad, las relaciones y el sentido de vida del paciente. Recordemos el impacto que genera el diagnóstico de cáncer, el cual muchos de los pacientes llegan a vivir como una experiencia en crisis. Entonces, ¿cuál sería el concepto de una sobrecarga que podríamos llamar adaptativa? Básicamente es la acumulación de factores estresantes que superan la capacidad emocional que tiene el paciente para procesarlos. Y aquí podemos hablar del dolor físico y los efectos secundarios que producen los tratamientos, la incertidumbre constante del diagnóstico, la evolución y el pronóstico que tiene la enfermedad. Existe una presión emocional sobre mantener un buen estado de ánimo para contener muchas veces a las personas que nos rodean. Se da una ruptura en las rutinas, la pérdida de autonomía y muchas veces dependencia hacia otras personas, experimentando duelos anticipados desde la sensación de pérdida de su vida, de su salud y de proyectos a futuros que tal vez teníamos planeados. ¿Y qué implica sobrepasar los límites? Aquí ya hablaríamos de una saturación emocional, que es básicamente cuando ya no se puede sostener una carga afectiva, se da un colapso a nivel cognitivo que viene a disminuir la claridad o la capacidad mental y la motivación que sentimos en muchos momentos de la vida. Hay un retiro social o expresivo y aquí es cuando se nos dificulta manifestar cuáles son nuestras propias necesidades. Por ende, muchas veces nos aislamos. Y aquí no podemos dejar de lado algo que se hace evidente. Muchos de los pacientes son los que terminan sosteniendo a su entorno a nivel emocional. Tienden a proteger a su familia del sufrimiento, intentan no generar alguna preocupación y tratan de mantener una actitud positiva ante los demás para que estos no sientan una mayor preocupación. Desde luego, este rol que se invierte viene a generar un desgaste emocional de manera silenciosa en el paciente. Este rol invertido que se da entre el paciente y los familiares genera un desgaste emocional silencioso que lleva al mismo paciente a sobrepasar los límites sin que otras personas lo noten. Esto es lo que se conoce como inversión de roles de cuidado emocional y es uno de los predictores de agotamiento emocional y síntomas depresivos en el paciente. Recordemos que ante este proceso viene a darse una alteración del concepto y la autoimagen. Y aquí es entender que un diagnóstico oncológico no solo viene a dañar una parte física, sino también el sentido de identidad personal, lo cual se puede vivir como una experiencia subjetiva de desborde, ya que se dan cambios físicos que llegan a alterar la relación que tenemos con nuestro cuerpo
Y aquí hablamos de cicatrices, pérdida de cabello, pérdida de peso, eh, operaciones, mutilaciones, entre otras situaciones que se puedan dar donde vemos que nuestro cuerpo deja de ser el mismo. Hay una pérdida de funciones o cambio de roles, esto en diferentes áreas de nuestra vida, a nivel de pareja, familia e inclusive a nivel laboral, acompañado a la sensación y pensamiento de ser una carga para los demás, ¿verdad? Y tener que depender de otros para realizar algunas funciones. Todo esto viene a erosionar la percepción que tiene el paciente sobre sí mismo y muchas veces es cuando escuchamos que nos dicen, esta persona ya no soy yo o yo dejé de ser esa persona que mi familia reconocía desde hace mucho tiempo. Y esa sensación viene a sobrepasar mis límites. Existen algunos indicadores clínicos que nos ayudan a identificar cuando los pacientes han sobrepasado sus propios límites. Uno de los indicadores son los episodios de llanto y es ese llanto desmedido o sin ninguna razón aparente. O todo lo contrario, cuando se nos dificulta inclusive llorar a pesar de que tenemos la sensación o el deseo de hacerlo. No podemos dejar de lado las conductas evitativas, que estas más o menos se ven cuando nosotros dejamos de asistir a citas o ante el resultado de alguna prueba enviamos a algún familiar para que no nos den a nosotros las noticias de algo que tal vez nosotros no queremos. Entonces ahí es donde optamos por evitar todo contacto con el personal clínico que nos va a dar alguna información que quizás nosotros no queremos saber. Otro de los indicadores viene a ser cambios abruptos en el estado anímico. Muchas veces las personas más bien tienden a volverse un poco más retraídas. Expresiones de desesperanza o frases como ya no puedo luchar más, hasta aquí llegué, siento que ya con esto no puedo y le pido a Dios que me lleve, son frases que normalmente las familias las ven como señales de alerta que hacen que el paciente evidentemente lo identifiquen como alguien desbordado. En estos casos es fundamental hacer una valoración emocional del paciente, detectar si hay síntomas ansiosos o depresivos y hacer la evaluación para darle la contención al paciente y si es necesario derivar a un psiquiatra. ¿Y qué es lo que se propone cuando identificamos que hay un paciente que sobrepasó los límites? ¿Qué es lo primero? Validar la experiencia emocional que vive el paciente sin necesidad de minimizarla o muchas veces sin tratar de enfocarla en algo que es positivo. Fomentar el derecho al descanso emocional. Y aquí básicamente es hacerle ver a ese paciente que no necesariamente él tiene que poder con todo y con todo desde luego. Otro punto importante es trabajar estrategias de afrontamiento desde la realidad que vive el paciente. Por otra parte, reforzar las redes de apoyo no solo desde una parte funcional, sino desde la parte afectiva y al mismo tiempo significativa para el paciente. Acompañar en procesos de resignificación, encontrar un sentido incluso en la parte incierta que nos sumerge en el proceso de enfermedad. Y por último, reforzar la autocompasión como una estrategia o herramienta que nos ayuda en el proceso de supervivencia y afrontamiento en la enfermedad. Recordemos que no es la enfermedad lo que me agota o hace que sobrepase los límites, sino todo lo que implica sostener la enfermedad de una manera silenciosa. Cuando acompañamos a una persona que atraviesa un proceso oncológico, muchas veces escuchamos frases como, por ejemplo, ya no puedo más, esto me está sobrepasando, siento que me estoy desmoronando. Y aunque estas palabras vienen a sonar muy fuertes, duras o desesperanzadoras, en realidad nos están hablando de un momento sumamente humano, un momento en que la persona ya no puede sostener con sus propios recursos el impacto que ha generado la enfermedad en su vida. Y no es debilidad ni falta de voluntad, es la expresión más sincera de la mente, el cuerpo y el alma
cuando dice ya sobrepasé mis límites. Entendemos que el cáncer no solo viene a afectar nuestro cuerpo, sino viene a interrumpir la vida entera. ¿Y a qué me refiero con interrumpir? A que viene a alterar las rutinas que teníamos, a modificar relaciones, a alterar la imagen que tiene la persona de sí misma, a invertir roles y otras afectaciones en las diferentes áreas de nuestra vida. Por eso, sobrepasar los propios límites no es una excepción únicamente en este proceso. Muchas veces es una consecuencia natural de tanta exigencia física, mental y psicológica. Hay momentos en el proceso donde el paciente se siente obligado a sostener todo, sostener un cuerpo que duele, una mente que no encuentra descanso, emociones que se agitan con cada noticia que recibe y hasta el ánimo de quienes lo rodean. Y aunque muchos de los pacientes tratan de ser fuertes por sus hijos, por su familia, por las personas que los rodean, llega un punto en el que el sistema emocional colapsa completamente. Y aquí es cuando ya no sentimos energía, cuando ya hay un agotamiento mental, ya no hay palabras o expresiones, solo se da un silencio de cansancio, angustia y muchas veces de soledad, a pesar de sentirnos acompañados. Y entendamos que sobrepasar los límites no solamente es sentirse triste o estar cansado, es algo mucho más profundo que básicamente es sentir que ya no tenemos control sobre ciertas situaciones, que las fuerzas se van debilitando y que muchas veces sentimos que a nivel interno no tenemos recursos para hacerle frente, sobre todo de una parte emocional. Y aquí es donde justamente tenemos que hacerle ver al paciente que no está solo, que no es que está derrotado, que lo que pasa es que está sobrecargado física o emocionalmente y que para llegar a regularse necesita descansar, necesita hablar y desde luego necesita la ayuda para poder retomar todo lo que él tenía bajo su control o de una manera mucho más llevadera. Que el ser fuerte no es resistir de manera silenciosa. Ser fuerte también se ve como pedir ayuda, como decir, siento que no puedo con esto, o inclusive, esto me está agotando. Es poder detenerse y ser consciente que yo puedo hacer una pausa, validar que incluso aunque estoy poniendo todas las fuerzas para hacerle frente a este proceso, también puedo parar y descansar. Que lo que me va a ayudar es a buscar ese alivio y al mismo tiempo poder reconectar con lo que es el sentido de vida, incluso en medio de la enfermedad.